Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día. Gracias por acompañarme una vez más y hoy vengo para compartir con ustedes un pozole verde de puerco fácil y delicioso. Espero y les guste y espero lo preparen. Los invito a que me dejen sus comentarios y si ustedes gustan, también me pueden dejar la forma como ustedes cocinan o preparan su pozole verde. Para mí sería un placer mirarlo en los comentarios. Quiero comentarles que tengo en la lumbre una olla con agua hirviendo, aproximadamente 4,5 litros de agua, que es lo que tengo hirviendo ahorita. Y también vamos a necesitar sal al gusto, 18 tomatillos verdes grandes, 3 libras de carne de puerco en trocitos, 2 libras de costillas, 2 libras de espinazo. Quiero comentarles que tengo en la lumbre las manitas de puerco y siempre las cozo 1 hora antes porque se tardan más en cocerse. También vamos a necesitar un manojo de cilantro, 2 cucharaditas de comino en polvo, 1 cucharadita de pimienta en polvo. Clavo de olor es aproximadamente 1/4 de cucharadita del clavo de olor. También voy a utilizar 1 cucharadita de orégano grande, que es el que utilizamos para el menudo. 3 trozos de cebolla y 6 dientes de ajos para la salsa. Aquí tengo 3 cucharaditas de orégano chiquito, orégano mexicano, que es para la salsa. Es muy conocido en el estado de Querétaro, no sé si en otras partes. Y este es orégano grande, como les dije. Si no tienen chiquito, pueden ponerle media cucharadita de grande a la salsa. También tenemos 2 chiles poblanos, 6 chiles jalapeños y 1 lata de maíz pozolero. Es lo que necesitamos para este pozole verde. Como les decía, tengo las manitas en la lumbre, agrego la cebolla, el ajo, el orégano y voy a agregar también aquí la carne. También le voy a agregar sal al gusto y le voy a agregar una pizquita de comino, una pizquita de pimienta y una pizquita de clavo de olor. Esto le va a dar un sabor muy rico a nuestro pozole. Con una coladera voy a remover toda como la espumita que tiene nuestro caldo. Siempre que yo hago caldo de res, de pollo, pozole o menudo, le remuevo todo esto lo más que puedo porque es lo que suelta de la sangre de la carne cuando se está cociendo. Aquí tengo los chiles ya picados, los voy a agregar a la licuadora. Voy a agregar tomates verdes, el orégano chiquito. Le voy a agregar la mitad de los ajos y la cebolla, porque la voy a moler separada porque no me cabe todo en la licuadora. Le agrego el comino, la pimienta y el clavo. Le voy a agregar poquita agua para moler nuestra salsa. La voy a tapar y la voy a licuar asegurándome que queda bien licuada, porque si ustedes pueden ver, todo está crudo, nada está cocido y la salsa tiene que quedar bien molida, porque yo no la voy a pasar por el colador porque en lo personal no me gusta colar la salsa. Por eso me aseguro que quede bien molida. Aquí se la agrego así como está, se la voy a agregar a la olla de la carne donde se está cociendo y voy a continuar moliendo el resto de la salsa. Aquí le agrego los chiles poblanos, están desencemillados y desvenados, y los voy a moler con más tomates, el cilantro, el resto de la cebolla y los ajos, y de la misma manera lo voy a licuar muy bien para asegurarme que esté bien molido. Y así hasta asegurarme que está bien molido para agregárselo a nuestro caldo donde se está cociendo la carne. Se lo agrego a la olla y voy a seguir moliendo el resto. Aquí voy a agregar los tomates que me sobraron. Y les voy a compartir un tip, que es lo que yo siempre hago cuando hago pozole rojo, pozole verde. Le voy a agregar 1 taza de maíz, del mismo maíz que vamos a utilizar para el pozole. Y esto le da un sabor mucho más rico a nuestro pozole y también una textura diferente porque queda un poquito espeso. Y aparte sabe muy rico con el maíz. Así lo voy a moler igual que al principio, muy bien molido, y lo agrego a la olla. Aquí voy a agregar el maíz.
y lo voy a tapar y lo voy a dejar cociendo como por aproximadamente entre 2 horas o 2 horas y media. Aquí le voy a bajar la temperatura y me gusta que se cosa lento porque suelta mejor sabor y queda bien cocido. Aquí ya está hirviendo. Aquí ya está cocido y ya lo voy a apagar. Lo que ustedes miraron que está encima es una capa de grasa porque recuerden que es carne de puerco. Por eso es que tiene esta capa de grasa que ustedes van a mirar encima. Miren, si pueden ver, esa es la grasa que soltó la carne. Se la pueden remover con una cucharita. Y aquí está nuestro pozole listo para servirlo. Lo voy a servir y lo voy a acompañar con cilantro, cebolla, con repollo, limón, con chilitos verdes finamente picados y una pizquita de orégano y también con unas tostaditas o unos totopos como ustedes gusten. Se me olvidó comprar los rábanos, pero también se le pone rábanos bien picaditos. Y así voy a continuar preparando mi plato para cenar y disfrutarlo. Aquí mi cocina huele muy rico. Si ustedes estuvieran aquí, me darían la razón que huele muy rico, se antoja y da más hambre. Le agrego poquito orégano para que tenga un mejor sabor. Unas gotitas de limón y ya está listo para disfrutarlo. Espero y les haya gustado. Espero lo preparen y como les dije al principio, espero y me compartan la forma como ustedes lo hacen. Aquí también se puede acompañar con totopos o con tostadas como ustedes gusten y ya está listo para disfrutarse. Gracias por haber estado conmigo en este video. Los invito a que me dejen sus comentarios. Si no se han suscrito, a que se suscriban, a que toquen el botoncito de las notificaciones, me regalen un like y también compartan en sus redes sociales y con sus amistades. Los invito a ver el canal de Chel y sus postres. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información para que lo visiten. Espero les guste. Estos son algunos de los videos que pueden encontrar allí. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.